Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda parte de la teórica de proteínas, donde acá lo que vamos a ver particularmente eh, cómo se forman los enlaces peptídicos, cómo secuencio una proteína o determino los tipos de aminoácidos que están formando la proteína. Si recuerdan lo que habíamos visto, eh, los aminoácidos es la estructura básica de la proteína y en realidad una proteína es un polímero de aminoácidos, o sea, varios aminoácidos que se juntan para formar la estructura proteica. Y cómo es que hacen esa unión es lo que vamos a ir viendo, es a través del enlace peptídico. Tengan en cuenta que hay después de algunas cuestiones de vocabulario, de nombrar péptido o proteína, eh, o péptido, oligopéptido, o tripéptido, o polipéptido, que va a depender del tamaño, o sea, de la cantidad de aminoácidos que esté formando esa cadena peptídica. En realidad, una proteína es una cadena polipeptídica de 100, a veces de cientos de aminoácidos con un peso molecular bastante alto, entonces ahí recibe el nombre de proteína propiamente dicha, pero antes hay muchos péptidos o polipéptidos que tienen igual funciones biológicas y son péptidos de 3 aminoácidos, será un tripéptido, péptidos de 4, será los 5 aminoácidos, incluso hasta 20 se denomina oligopéptidos y mayores de 20 aminoácidos polipéptidos, hasta llegar a una estructura proteica con un alto peso molecular. Muchas veces uno dice péptido sin distinción de proteína, pero en realidad péptido es una estructura con un peso molecular generalmente bastante menor que la proteína propiamente dicha. Bueno, esas aclaraciones están bien enumeradas en todos lados, así que vamos a continuar. Entonces dijimos, para que se genere el péptido, o sea, la estructura lineal de esa proteína, lo que va a suceder es eh, cómo están unidos esos aminoácidos en un péptido, en una proteína, a través de lo que llamamos enlace peptídico. Ese enlace peptídico, ¿sí?, es una reacción de condensación que se produce o sea, con una pérdida de una molécula de agua, o sea, que condensación o deshidratación, que se produce entre el carboxilo unido al carbono, al carbono alfa de un aminoácido determinado con el grupo amino de, también del carbono alfa de otro aminoácido determinado para generar una amida que es el enlace peptídico propiamente dicho. Si ven aquí, lo que le está marcando esta reacción biológicamente no es energéticamente favorable, y para que suceda en realidad en la naturaleza se produce reacciones previas de activación de los hidroxilos del grupo carboxilo para que se lleve a cabo esta reacción. De todas maneras, eso después se ve en cada reacción en particular. Es simplemente para que tengan en cuenta que esta reacción de deshidratación no es que sucede así porque sí en la naturaleza. Bueno, a medida que se va sintetizando la proteína o el polipéptido, lo que genero es esa cadena polipeptídica donde yo voy a distinguir estructuralmente un grupo o residuo aminoterminal y un grupo o residuo carboxiterminal. Ahora yo, en lugar de hablar de aminoácidos, hablo de residuos de aminoácidos, porque es lo que queda del aminoácido. Luego hablo de residuo porque estoy hablando de lo que queda del aminoácido luego de haberse establecido la reacción peptídica. Si se fijan entonces, además,
cuando yo termino una reacción de síntesis, ya sea natural o sintética, voy a obtener un aminoácido que no reaccionó a su grupo amino, y ese va a ser el residuo amino terminal, y otro aminoácido que no, que no perdió en la reacción el grupo carboxilo, y entonces ese va a ser el residuo terminal. Por convención, las polipéptidos o la estructura de los péptidos siempre se empiezan a escribir a partir del residuo amino terminal al carboxi terminal. Y acá está escrito en letras cada uno de los aminoácidos. Bueno, ¿qué otra cosa me va a interesar hacer entonces respecto de cómo analizar una proteína o un polipéptido? Una de las cosas que yo puedo llegar a tratar de investigar o determinar en presencia de qué tipo de proteína estoy y qué composición, por ejemplo, de aminoácidos tiene esa proteína. Y además de la composición de los aminoácidos, también determinar en el orden en que está esa secuencia de los residuos de aminoácidos. Una de las primeras cosas que tengo que hacer para establecer la secuencia de una proteína es purificar la proteína. Los métodos de purificación son los que vamos a ver en el próximo video, pero en principio hay que tener claro que yo, antes de iniciar cualquier análisis de secuencia de proteína, tengo que tener la proteína pura. Aunque no la conozca, tengo que usar algún método para purificar proteínas, descartar lípidos, descartar ácidos nucleicos, lo que sea. Tengo que tener la proteína pura. Luego, lo que voy a hacer entonces es determinar la composición de aminoácidos, o sea, qué tipo de aminoácidos están en esa proteína o en ese polipéptido. El conocer la composición no me está diciendo cómo están ordenados. Entonces, el tercer paso que yo tengo que hacer es determinar la secuencia de los residuos de aminoácidos. Bueno, vamos por el segundo en realidad, pero el primero era purificar la proteína. Supongamos que tenemos la proteína purificada de la forma que ya vamos a ver. Lo primero que se hace entonces es realizar una hidrólisis de esa proteína. O sea, se van a romper los enlaces peptídicos en la proteína por medio de hidrólisis ácida, usando un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico 6 molar, a alta temperatura. Esa reacción se deja durante 24 horas, incluso dependiendo de la proteína, hasta 72 horas. Y entonces lo que yo tengo ahora son todos los aminoácidos sueltos. O sea, hice que se separaran todos los aminoácidos de la cadena peptídica. Luego yo tengo que identificar cuál es ese aminoácido y en qué proporción y cantidad están en esa proteína o polipéptido. Lo que hago entonces es hacer un análisis del aminoácido, y en general se hacen por procedimientos cromatográficos, usando métodos de cromatografía o de columna, o ahora después se los voy a mostrar cómo es un aparato de cromatografía. Cuando yo hago este análisis de aminoácidos, un método que se usa es usar el reactivo de Edman, donde eso que me quedó de hidrolizado lo hago reaccionar con este reactivo, que es un compuesto que se llama fenil-isotiocianato. Ese feniltiocianato a pH 9, al interaccionar con el aminoácido, o sea, reacciona con el aminoácido generando un feniltiocarbamoilo aminoácido. Acá vamos a llamarlo PTC aminoácido, que es re largo el nombre. Y acá tenemos el esquemita entonces de lo que estamos haciendo. Dijimos, tengo el péptido, ¿lo ven? Tengo el péptido, ¿sí?, al que lo someto a una hidrólisis ácida para generar los distintos aminoácidos. Esos distintos aminoácidos, ahora lo que voy a hacer con el fenilisotiocianato es como marcarlos y hacer que esa molécula sea estable para después poder analizarla.
esta reacción en realidad ahora se lleva a cabo a un pH bastante alcalino, a un pH alcalino, un pH alrededor de 9, ¿sí? Y se genera entonces un compuesto que se llama PTC, el aminoácido correspondiente, que ahora es factible de hacerlo, de analizar cada uno de esos aminoácidos a través de un cromatograma, ¿sí? Donde el cromatograma, fíjense, imagínense que es como una columna donde yo voy a separar cada uno de esos aminoácidos. ¿Y en función de qué voy a separar esos aminoácidos? Lo puedo hacer en función de su solubilidad en agua o no, dependiendo del buffer que haga pasar por la columna, o también una de las cosas es basarme en la distinta basicidad o acidez de los aminoácidos. Y se usa, en general, ahora se usan unos equipos que se llaman de cromatografía líquida de alto rendimiento o HPLC, ¿sí? Em, que lo que se va a basar en realidad es un intercambio iónico, o sea, cómo van a quedar cargados los aminoácidos usando distintos pH, si se acuerdan lo que vimos para titulación de aminoácidos. Bueno, van a ver que entonces, y luego lo que hace el equipo además es ir midiendo por absorbancia qué cantidad de ese aminoácido tengo. O sea, el dato se saca de lo que representa el área bajo la curva que da el equipo, el cromatograma, ¿sí? Y me da también un dato de cantidad de ese aminoácido. Pero volviendo, esto sería un perfil de elusión típico de un péptido, ¿sí? Donde yo lo que hago una elusión, ¿sí? Cambiando, elusión es pasar por esa columna, que ahora en la otra diapo les voy a mostrar bien cómo es un cromatógrafo, pasar por esa columna a la que quedaron pegados los aminoácidos, ¿sí? Y luego voy tratando de despegarlos de acuerdo a la carga con la que quedan, usando diferentes buffers con distintos pH. Entonces, fíjense, si yo uso pHs ácidos, van a ir despegándose los que pierdan la carga, o sea, los primeros los más ácidos. Voy aumentando el pH, ¿sí? De ese buffer con el que voy haciéndolo pasar por la columna, y van eluyendo o pasando por la columna, la palabra correcta es eluir, el resto de los aminoácidos de acuerdo a la carga que queden a ese pH. Los últimos que eluyen van a ser los más básicos, ¿sí? Porque hasta que no lleguen a un pH determinado, al punto eléctrico en realidad, donde tengan carga neta cero, esos no van a salir de la columna. Si ven, acá es simplemente para mostrarles el esquema, un cromatógrafo de HPLC, es un equipo como este, donde está la columna y después el equipo larga este perfil, que es el cromatograma, lo ve en una computadora, y básicamente lo que yo les hablaba como columna del cromatógrafo es hacer pasar la muestra por esa columna que tiene una propiedad determinada que va a dejar pegado a esa columna este compuesto, y los voy a ir despegando secuencialmente a medida que cambio los pH, por ejemplo, porque cada aminoácido va a tener distintas propiedades básicas o ácidas o sin carga al pH el que trabajo. Bueno, hasta ahí todo bien. Tengo determinado la composición de aminoácidos, pero lo que me interesa ahora es determinar la secuencia de los residuos de aminoácidos en esa proteína, o sea, cómo están ordenados en esa proteína los aminoácidos. Uno de los métodos es
usando el método de Sanger, donde uso un reactivo que se llama 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno, y esta reacción en realidad es una reacción muy extrema, solo marca el amino terminal e hidroliza el resto de la muestra. Entonces, no voy a poder analizar polipéptidos porque en realidad solamente me voy a poder determinar cuál es el amino terminal. Entonces, en realidad, la reacción que se usa es la degradación de Edman, donde uso ese reactivo que habíamos visto antes, que es el fenilisotiocianato, reactivo de Edman. Secuencial, acá está la reacción, en realidad, la determinación del aminoácido, del amino terminal. Supongo que yo necesito saber por algo cuál es el amino terminal de esa proteína, es lo que quiero saber, hago una reacción de Sanger. Y uso este compuesto que es el fluorodinitrobenceno, lo hago reaccionar con mi cadena polipeptídica y lo que marca cuando hago la reacción es solamente el amino terminal. Y el resto de los péptidos, o sea, se degrada, esto se hidroliza, pues una hidrólisis, y al hidrolizarse se degrada todo el polipéptido. En cambio, este compuesto es estable ante la hidrólisis ácida, pero todo el resto se hidroliza. Entonces, la mejor forma para poder determinar la composición aminoácidica de un polipéptido, una proteína, sin perder por hidrólisis todo el péptido que queda, es hacer el procedimiento de degradación de Edman. En este procedimiento, bueno, se usa el reactivo de Edman, que es ese fenilisotiocianato, que reacciona también con el residuo N-terminal del polipéptido. Esa reacción se produce a pH relativamente básico y me genera un compuesto feniltiocarbamoilopéptido. Fíjense que el péptido no se hidroliza, ¿sí? Estoy trabajando a pH básicos. Uso ahora una reacción básica donde voy a obtener un derivado marcado que consiste en el reactivo de Edman más el aminoácido, que se llama un derivado de anilotiosolinoma, pero no importa eso, o sea, este reactivo es el que va a ser sometido a identificación y me queda por detrás todo el polipéptido con un residuo menos. Ahora tengo de nuevo ahora tengo entonces el amino terminal marcado y el polipéptido perdiendo el primer amino terminal. Me va a quedar este polipéptido ahora con un nuevo amino terminal. Fíjense, pero todo el polipéptido no se degrada. Entonces, me queda marcado ese amino terminal en la primera reacción. Lo que se van haciendo son reacciones sucesivas. Ese amino terminal, que es el derivado, el reactivo de Edman, en solución acuosa, en realidad este compuesto no es soluble en agua, ¿sí? Y lo puedo extraer de la solución acuosa de la reacción por medio de un solvente orgánico y es el que paso y someto a identificar en un cromatógrafo. Luego, lo que me queda en fase acuosa, ¿sí? Regresa todo este polipéptido, vuelvo a hacer la secuencia para volver a generar el reactivo, el compuesto que reacciona con el reactivo de Edman. O sea, el aminoácido que reacciona con el reactivo de Edman, que es el que voy a identificar por cromatografía. Y así hasta quedarme hasta con el último aminoácido.
Entonces, secuencialmente, de nuevo, la misma historia. Tengo el polipéptido, marco el amino terminal. Ahora marco y libero este amino terminal, lo tengo que liberar de alguna manera, ¿sí? En un medio ácido acuoso, pero que no degrada el polipéptido, lo libero. Entonces esa va a ser la primera ronda de reacción, donde me quedo con todo el polipéptido, libero el, el, el grupo que voy a analizar por cromatografía y me quedo con el polipéptido. Acá. Esto mismo, ahora, lo vuelvo a secuenciar, lo vuelvo a pasar por otra ronda de degradación, donde de nuevo, ahora lo que voy a hacer es obtener el segundo aminoácido que quedó en un estado de amino terminal. Este es el que vuelvo a pasar por el separo, como dijimos acá, porque este compuesto y este compuesto tienen distinta solubilidad en agua. Este lo separo con un solvente orgánico y este lo vuelvo a someter a otra ronda de degradación. Acá en este polipéptido lo haría hasta 5 rondas de degradación. Bueno, esto es lo mismo que yo les mostré allá, donde se ve, así se ve un cromatógrafo realmente, y lo que yo mido, estos picos, dice, lo mido por absorbancia porque lo que estoy midiendo, como lo detecto, por medio de absorbancia, que emiten, o sea, por medio de la absorbancia que emiten que se producen esos aminoácidos marcados con el reactivo de Edman, ¿sí? Y bueno, todo eso lleva un tiempo, voy eluyendo, o sea, por esa columna voy pasando un buffer de acuerdo al tipo de columna que use, ¿sí? Y voy haciendo que cada uno de los aminoácidos eh, se vayan identificando, ¿sí? Temporalmente. Bueno, bien. Entonces, ahora tengo y puedo saber en cómo está la secuencia. Tengo la forma de secuenciar péptidos en realidad pequeños. O sea, la capacidad de esta reacción no es para hacer tantas secuencias porque ya después, en realidad, el reactivo puede interaccionar con otro aminoácido que no sea el primer amino terminal, o sea, tiene fallas. Entonces, para asegurarme que realmente el reactivo reaccione con el primer aminoácido terminal, lo que me conviene trabajar es con péptidos pequeños. Y si yo tengo una proteína muy grande, lo que voy a tener que hacer, no puedo hacer una hidrólisis ácida acá, lo que voy a tener que hacer es cortar fragmentos más pequeños que sí puedan ser sometidos a la degradación de Edman con eficiencia. Entonces, una de las estrategias es romper la proteína con enzimas que se denominan proteasas, y esas enzimas, al igual que lo que vieron para ADN, corta en aminoácidos, corta enlaces peptídicos específicos. O sea, por ejemplo, puede cortar un enlace peptídico entre alanina y tirosina, supongamos, no sé. Esa proteasa tiene un nombre determinado, entonces yo sé que cuando actuó esa proteasa, en mi mezcla pongo eso, lo que va a cortar son residuos de tirosina y alanina, no sé cómo es que les dije. O también hacer una degradación con reactivos químicos, que es con bromuro de tiocianato, ¿sí? Que en general el bromuro de tiocianato corta donde hay una metionina. Y la mayoría de las proteínas no tienen tanta metionina y me deja péptidos bastante chicos. Entonces, lo que tengo es la proteína grande,
que la tengo que ahora pasar a polipéptidos más pequeños. ¿Cómo hago eso? Lo hago por medio de degradación enzimática o usando reactivos químicos. Esos pasos me generaron péptidos menores que se forman y se aíslan para secuenciar de la manera como lo vimos, para secuenciar por medio de degradación de Edman. El punto es que esta parte la necesito para tener esos péptidos menores que puedan ser sometidos a degradación de Edman. Acá simplemente hay una tabla donde se ve, y es lo que uno compra cuando tiene que analizar, por ejemplo, tripsina. Yo sé que va a cortar en lisina y arginina, una proteasa por ejemplo, en glándula submaxilar ratón en la arginina. La quimiotripsina en general rompe los enlaces peptídicos que actúan donde hay compuestos aminoácidos aromáticos. Acá lo ven, el bromuro de cianógeno corta exclusivamente donde tengo metionina, donde tengo aminoácido metionina. En realidad, simplemente acá para mostrarle cuál es la reacción con el bromuro con el bromuro de cianógeno, donde corta a donde tengo una metionina. Y acá sería secuencialmente lo que pasa si yo usara, por ejemplo, tripsina, una digestión enzimática usando tripsina y quimiotripsina. Dijimos que la tripsina, voy a volver en la otra, rompe enlaces donde interviene la lisina y la arginina. Y la quimiotripsina donde intervienen, donde hay aminoácidos aromáticos. Entonces, vamos a ver. La tripsina, ¿sí?, va a cortar en donde haya una arginina o una lisina. Me van a quedar entonces estos polipéptidos, que estos son los que van a ser sometidos a degradación de Edman. Por otro lado, lo que voy a hacer reaccionar, o sea, otro tubo, voy a usar quimiotripsina, que cataliza también reacciones donde se encuentran aminoácidos aromáticos, habíamos dicho, como fenilalanina, tripsina, triptofano. Estos polipéptidos son sometidos a degradación de Edman y secuenciados por el cromatograma. Lo que hace el equipo, porque eso lo hace el equipo directamente, es solapar todos esos péptidos que obtengo, que analizó y que obtengo, ¿sí?, para que me dé la secuencia completa luego del aminoácido, del polipéptido. Entonces, mediante este procedimiento de degradación de Edman, se determina la secuencia de cada fragmento, ¿sí? O sea, determino esta secuencia y determino esta secuencia, y solapando las secuencias de los fragmentos, se puede determinar el orden de sus fragmentos y deducir cómo es la secuencia polipeptídica. Eso lo hace el equipo, porque imagínense que no es solamente esto, que fácilmente lo podríamos determinar manualmente, ¿sí? Pero cuando trabajo con proteínas grandes, tengo una mezcla de fragmentos, el equipo analiza y me tira luego el análisis del polipéptido completo. Y otra forma que yo podría hacer para secuenciar una proteína es secuenciarla a partir del genoma, ¿sí? O sea, la secuencia de aminoácidos de una proteína se puede llegar a deducir de la secuencia del gen correspondiente. Si se acuerdan, esto lo vieron en biología, en realidad, que cada codón codifica para un aminoácido determinado, ¿sí? Y yo así puedo llegar a establecer, de acuerdo a un gen, cuál es la secuencia de proteína. Bueno,
Otra cosa que tendríamos que ver de esto es, bueno, todo bien. Hasta ahora habíamos visto cómo una proteína en su secuencia primaria vendría a ser, no hablé de estructuras de la proteína ni nada en particular, sino hasta acá estoy hablando de cómo es su secuencia lineal, la proteína, pero ustedes saben bien que las proteínas no están en secuencia primaria, o sea, no están solo los aminoácidos uno atrás del otro, y al igual que el ADN, que tenía una estructura espacial o que era una molécula enrollada, las proteínas también adquieren distintos plegamientos de acuerdo, esos plegamientos incluso son de acuerdo a la secuencia de aminoácidos. Por eso sí, yo conozco la secuencia de aminoácidos, muchas veces se puede predecir cuál va a ser el plegamiento de la proteína. Entonces, esto ya lo saben de biología, sabemos que las proteínas tienen distintos niveles de estructura, en general, bueno, la estructura primaria a partir de cuál se producen los distintos plegamientos, donde de acuerdo a la estructura primaria se va a generar una estructura secundaria que consiste, como dice ahí, en regiones de conformaciones repetitivas y periódicas de la cadena polipeptídica, generando enrollamientos en forma de hélice, alfa hélice se llama, o en forma de lámina beta plegada, o de beta lámina. Estas formas, claramente, que se puedan formar así o así, va a depender de esa secuencia de aminoácidos. Va a haber aminoácidos que tendan a repelerse y a tender o a tratar de atraerse y a formar esta hélice o a formar esta estructura. Después, esta estructura secundaria es factible de generar una estructura terciaria, ¿sí? Que es cómo interaccionan, o sea, la forma en que la cadena polipéptico está totalmente plegada y en esa estructura voy a poder identificar si está, ahí va a haber partes que están plegadas en forma de alfa hélice y en forma eh, de beta, de beta plegada, de lámina beta plegada. Incluso esa proteína puede llegar a obtener una estructura cuaternaria cuando se reordenan, que es el ordenamiento de dos o más cadenas polipeptídicas en forma espacial, o sea, es una proteína que tiene varias subunidades peptídicas que pueden estar unidas por ejemplo, por puente disulfuro o no, o a través de unirse a un grupo, a un metal, por ejemplo el de la hemoglobina. Lo vemos acá, unido a un grupo M, por ejemplo, esta es la estructura cuaternaria de la hemoglobina, donde se ve que tiene cuatro subunidades, cadenas alfa, y cuatro subunidades de tipo cadena beta. Y esas interaccionan entre sí espacialmente de tal manera de unirse a los grupos hemos, que es el hierro. Bueno, hasta acá creo que vemos lo de péptido, y la otra, que es bastante más larga, es toda la parte de análisis, o sea, de purificación de las proteínas y métodos analíticos, ¿sí? Eh, para identificar una proteína también. Bueno, entonces lo otro que sigue lo vemos en el otro video.